Buenas noches, hermanos. Este es un recuento del mensaje que dimos en vivo el día de hoy a las 8 de la noche. Hoy es 17 de mayo del 2008, del año 2008, desde acá, desde Por la Mar, Isla de Margarita, desde el Ministerio para la Restauración del Cuerpo de Cristo, el templo del Dios vivo en la tierra, la casa de Dios, la morada eterna, el reino de Dios en la tierra, su iglesia gloriosa. Este ministerio tiene la intención de mostrar los planos, la construcción de la obra de Dios que desea de restauración, que desea Dios ejecutar a través de su pueblo, su iglesia, el pueblo que desde antes conoció. Ese pueblo que viene de la ciudad santa, de la Nueva Jerusalén, como dice la Escritura, nuestra ciudadanía está en los cielos, desde los cielos, al Señor, nuestro Salvador, para que resplandezca en nuestros corazones. Donde esperamos a nuestro Señor para que transforme el cuerpo de la humillación nuestra a un cuerpo semejante al de su gloria, con el cual asimismo puede sujetar todas las cosas. Bueno, hablando desde esa iglesia gloriosa, que es donde debemos ministrar y hablar, la iglesia de hoy, la iglesia vencedora, la iglesia apostólica, la iglesia que habla desde los cielos, como lo dice ese mismo versículo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, viéndonos desde ese ángulo de vista, desde donde está el Señor mismo sentado a la diestra del Dios Padre, donde nuestro Señor Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, por su Espíritu habla hoy a los hombres desde ese lugar donde el Hijo de Dios está sentado. Ahora nosotros, los hijos de Dios, estamos en Él, reunidos en Él, que andamos en su Espíritu, los hijos de Dios maduros, que han entendido que la naturaleza de Dios es donde se encuentran los tesoros de Dios, por los cuales debemos andar, caminar, ser y ver. En ese espíritu de vida que nos fue dado por el nuevo nacimiento, debemos entender también que una generación nueva de hombres nacidos del Espíritu, la iglesia, su cuerpo, renacidos de una simiente incorruptible, no corruptible, de cosas perecederas, sino de cosas incorruptibles como la plata, el oro, ¿verdad? Y el bronce. Puesto que las cobras corruptibles de los hombres serán quemadas por medio de la obra restauradora, limpiadora, de limpieza del Espíritu Santo en su pueblo, por medio de las pruebas y el fuego de las pruebas que Dios nos somete para pulirnos y quitar lo que no es de ese pueblo que está por manifestarse a la tierra. Si eres hijo de Dios, recuérdalo, como siempre lo decimos, estás llamado a tomar parte en esta obra de restauración que Dios quiere lograr contigo. Pero para esto hoy vamos a hablar en Hebreos capítulo 6. Hoy no transmitimos en vivo esta grabación debido a que tuvimos problemas técnicos menores, pero volvemos a hablar la misma palabra inspirada por el Espíritu Santo para ustedes. Es esto que hablamos hoy a las 8 de la noche, día sábado. Ahorita son las 9:43 aquí, hora de Caracas. Recuerden que nuestros mensajes en vivo son hora Caracas, 8 de la noche. Leemos en Romanos 6: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. No echando ese fundamento otra vez, no vamos a hablar de esas cosas, pues son consideradas rudimentos, como también de la doctrina de bautismos. Ya debemos haber nosotros pasado por eso, y si no has pasado, hermano, te hablaremos luego del bautismo, pero no en este momento. De la imposición de manos, de la bendición traspasada desde los días de Abraham, de los patriarcas,
¿verdad?, de parte de los padres a los hijos, como Jacob, como Abraham, que imponía las manos y heredaba la promesa de Abraham, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. No vamos a hablar de esas cosas, ya que inclusive doctrinas de la resurrección de muertos que son profundas, el apóstol Pablo dice que no podemos hablar más de esas cosas si queremos seguir adelante, para hablar de temas como lo que es el orden de Melquisedec en la iglesia, ya que nuestro Señor fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esto es muy importante conocer, ¿verdad? Porque es poco lo que se habla en las escrituras sobre Melquisedec, pero es un orden de la iglesia. Estamos hablando de la inmortalidad. Ya hablamos de una iglesia gloriosa, hablamos de una iglesia inmortal, la cual ha pasado dentro del velo, ha resucitado con Cristo, lavada, resplandeciente y ungida por el Espíritu, pasando a un nivel de incorruptibilidad. Todavía no podemos hablar de esas cosas, puesto que todavía la iglesia no está preparada, pero pronto entraremos en niveles de gloria mayores. Ya en los cielos, adentro, en nuestros espíritus, eso está vivido por nuestro Señor Jesucristo y por los hermanos que han perecido, los ángeles de Dios. Son glorias angelicales, glorias de inmortalidad, que la iglesia pronto estará por disfrutar y celebrar la fiesta de los tabernáculos en plena restauración. Pero no vamos a hablar de eso en este momento, sino lo único que queremos decir acá es sobre el arrepentimiento de obras muertas, ya que debemos entender qué son obras muertas. Muchos de los ministerios de hoy ignoran qué son obras muertas, y es necesario que tú, hermano, que estás predicando la palabra, entiendas un poco más sobre las escrituras. Obras muertas, muchos le dan la interpretación a obras de la ley, cuando cometes pecado dentro de los 10 mandamientos de Dios únicamente. Pues no, hermano. Obras muertas es toda obra que proviene del primer Adán. Obras que vienen del hombre, del crucificado en la cruz, de nuestra vieja naturaleza adámica. Todo lo que viene de nosotros, de la vieja naturaleza, son obras muertas. Hay que tener una conciencia nueva en nosotros por la regeneración del Espíritu, entendiéndote cuando te ves en Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y ves que Cristo el Señor, por el Espíritu Santo, hemos tenido una nueva naturaleza, hemos sido regenerados, nuevos genes, hermanos, regenerados. Los genes pasados fueron quitados prácticamente en la cruz, aunque usted no lo entienda, por el Espíritu del nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento es nacido de una simiente incorruptible. Cuando hablamos de simiente corruptible, nos referimos papá y mamá cuando tuvieron relaciones, y por medio de la simiente del hombre sembrada en la mujer nació un hijo. Eso trajo como hijos de muerte, viene de nuestros padres Adán, el primer Adán, simiente corruptible, muerte, perecedero. Y eso habla también de obras muertas. Ahora, cuando hablamos de obras de vivos, como andemos como hijos de luz, como resucitados de entre los muertos, andemos como vivos de entre los muertos, hablamos de las obras nuevas, las obras vivas. Vemos en Primera de Corintios que Adán, el primer Adán, fue hecho alma viviente, y el segundo Adán, espíritu vivificante. Allí ya viene entonces la separación plena de lo que van a ser las obras de los hijos de Dios manifestados versus las obras de hombres de esta generación mortal. Debemos pasar de muerte a vida, hermanos, y pensar como vivos de entre los muertos, conociendo esa nueva naturaleza que es Cristo en vosotros. La Biblia dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, y que Cristo es nuestra vida. También dice que así como Él es, así somos en este mundo. La Biblia lo dice, así como Él es presente, o sea, Cristo en gloria, glorificado. Si usted conoce qué es Cristo glorificado, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, su cuerpo,
podrás entender que es un hijo de Dios glorificado y entender esa nueva vida que tenemos ya en el Espíritu. Lo único es verla en el Espíritu. Y para verla solo la puedes ver a través de su Espíritu de revelación, buscando el entendimiento por las Escrituras con el Espíritu. Ahora, esa iglesia gloriosa, ese cuerpo glorioso, lo estamos viviendo de gloria en gloria, saboreando esos frutos de esa nueva vida que fue sembrada en nosotros, incorruptible. Y apenas estamos empezando a vivir los frutos de esa vida incorruptible, ¿verdad?, que es Cristo en nosotros. Debemos pues continuar hacia la meta. Debemos pues continuar hacia esa meta de vivir las obras del Espíritu. Ahora, hermano, ¿cuándo nosotros acabaremos esta obra de restauración? Cuando despertemos a su semejanza. Cuando un día, por la gloria incorruptible del Espíritu, nos veamos a su estatura, como dice la Escritura en 1 de Juan, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por supuesto, si es Cristo nuestra vida y le vemos tal como Él es en gloria, entonces nos veremos también con Él en gloria. Bueno, asimismo, con esta palabra que estamos hablando, podemos entender que hacia dónde vamos, entonces, y de dónde venimos, de esa ciudadanía que está en los cielos, hacia la tierra. Y de ese punto de vista, que es de nuestra ciudadanía en los cielos, vamos hasta este mundo visible, terrenal, donde está nuestra carne de los hombres, a través de estos vasijas de barro que somos nosotros, siendo transformados de gloria en gloria en su misma imagen por el Espíritu del Señor. Esa gloria incorruptible de ese cuerpo incorruptible, lo que somos en los cielos, se va manifestando a la tierra en estos vasos terrenales. Bueno, ahora hablando sobre las obras muertas, debemos dejar de ver y practicar y ver que nuestras obras son esas obras muertas. Debemos empezar a entender cuáles son las obras vivas. Para ello tienes que entender quién es Dios, qué hace Dios. Las obras vivas son las que Dios hace en gloria, las que el Espíritu de Dios hace. Eso tiene que ver con el sostenimiento del cielo y la tierra, del sostén de la misma creación y de la restauración del nuevo cielo y nueva tierra que Dios desea en nosotros. Estamos hablando ya de la resurrección y del poder de la resurrección en nosotros, de pasar de muerte a vida experimentalmente. Pero esto va a ocurrir de gloria en gloria, hermano. Esto no puede ser de un solo golpe, porque no soportaría tu cuerpo y moriríamos. Esto tiene que ver con el ángel que está fuera del Edén, la espada ardiente de aquel ángel que Dios puso con una espada de fuego para que el hombre no comiera el árbol de la vida indignamente. Por eso, a través de la sangre de Cristo y a través del crecimiento que da Dios de gloria en gloria, podemos ir entrando a glorias mayores en el Espíritu, hasta ver la completa restauración en nosotros del cuerpo de Cristo en nosotros. Muchos creemos nosotros, entendemos nosotros, que nosotros en el hombre adánico como si fuésemos el cuerpo del Señor. Pues no, hermano. Dios en este vaso terrenal, primer Adán crucificado, que nada tiene que ver con el obrar de Dios y la nueva creación, sembró en nosotros el cuerpo del Hijo, como lo dice la Escritura, que fuimos en Efesios 5, fuimos hechos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, como esposa que somos del Hijo de Dios, la iglesia. Fuimos injertados en su cuerpo, su carne y sus huesos, glorificados por el Espíritu, por la naturaleza incorruptible. Y esa incorrupción que está en nosotros, sembrada, que es Cristo en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu, como lo dice la palabra. Y esa misma gloria
es la que se va a manifestar en la tierra por el Espíritu vivificante, ya que al segundo Adán, nosotros los hijos de Dios, somos un espíritu vivificante. Ya hablamos de las obras del Hijo de Dios mismo. No hablamos de nuestras obras, de lo que podemos nosotros hacer para Dios, pues poco podemos hacer para Dios. Ya es como el Señor mismo caminando, dando por la palabra de vida a esta creación para que los hombres se salven y se conviertan. Ya es el orden, parte del orden de Melquisedec manifestándose a la tierra como sacerdocios del orden según el orden de Melquisedec. Si tú comes la palabra viva de Dios y eficaz, pasas de muerte a vida, y esa es la restauración que Dios hace hoy. Hermano, las obras de Dios son incorruptibles, imperecederas, y esas son las obras que Dios quiere en la iglesia manifieste. Es por eso que Jesucristo resucitó a Lázaro con ese poder. Es por eso que hacía las obras que hacía. Ahora, hermano, la misión de la iglesia es reconciliar al hombre con Dios para restaurar esta raza humana por medio de la prédica del Evangelio. Eso todos estamos claros y yo creo que no hay dudas en eso. Y esas son parte de las obras buenas que nosotros los hijos de Dios hacemos. Y voy a culminar esta palabra con este versículo en Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena. Os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, no la nuestra, su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ves, hermano? Que hay una dimensión de obrar en Dios diferente a la que nosotros como humanos mortales conocemos, que tiene que ver con la resurrección de entre los muertos. Esperamos, hermano, que esta palabra haga algo en ti, te haga ver un nivel mayor de obrar en Dios, y es allí lo que el Espíritu nos dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable ante Él, obras que vienen preparadas desde antes de la fundación del mundo. Dios te bendiga, hermano, y esperemos que sigas oyendo la trompeta de los vencedores a través de este ministerio de Dios. Dios te bendiga.